¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Soy Arnoldo Cuellar. Vamos ahora a adoptar una modalidad distinta para estas videocolumnas que cada martes solíamos hacer cuando teníamos un mejor internet, menos saturado. Voy a grabar esta cápsula y la voy a subir después para evitar pues los desaguisados de las últimas semanas que no hemos podido mantener una continuidad. Muchas gracias por acompañarnos aquí en este espacio. Los comentarios que ustedes hagan cuando esto empiece ya a circular tanto en redes sociales como en el propio YouTube y en la página del Laboratorio de Periodismo y Opinión Pública, los responderé de forma directa a través de mis propias redes sociales o en próximas videocolumnas en la próxima semana. ¿Qué está pasando en Guanajuato en este inicio de año que avanza rápidamente? Ya estamos por llegar a la mitad de febrero, el segundo mes del año. Notamos una energía social muy interesante en el estado de Guanajuato después de que en el 2019 cerramos con esa sorpresiva movilización de los estudiantes de la Universidad de Guanajuato, que ya había tenido un precedente en la movilización de jóvenes, también estudiantes en su mayor parte en Celaya, en protesta contra la inseguridad. En Guanajuato está detonando un sentimiento de hartazgo y de cansancio contra la violencia desmedida, una inédita violencia a la que los guanajuatenses no queremos acostumbrarnos, no queremos normalizar y que se vive en nuestras calles, en las ciudades de Guanajuato, en todas, en las pequeñas, en las medianas. Algunas se escapan, pero la mayor parte está viviendo estos atentados, estos asesinatos masivos en ocasiones, violentos, asaltos a viviendas, muertes de personas en enfrentamientos que no tienen nada que ver con lo que está ocurriendo ni con el crimen, muertes de niños lamentablemente que hemos visto, eh, justo cuando tenemos este problema. Didi, no ladres, por favor, lo estamos grabando. Cuando tenemos este asunto que ha conmocionado en otras partes, que aquí todavía no nos llega al 100% de evitar la violencia al máximo en perjuicio pues de menores de edad. Eh, ya han sido los más jóvenes, quizás quienes eh, ni siquiera han vivido la paz que en Guanajuato se tenía en otras épocas, quienes han salido a la calle a decir basta. Y esto ha contagiado a otros segmentos sociales. Estamos viendo en Guanajuato movimientos como el que recientemente detonó en la Sierra de Santa Rosa, en Guanajuato, para impedir que un empresario que además es político, que es diputado, que es influyente, vaya y destroce un predio de 7 hectáreas en la sierra para construir cabañas para rentar en Airbnb, llevando una modernidad que va a acabar por destrozar los encantos que aún quedan en ese espacio natural, en esa reserva forestal importante, que carece de agua para sus propios habitantes en cantidad suficiente y que va a ser explotada comercialmente sin que estos empresarios hagan la inversión que les tocaría para resolver esos problemas y tratando de colgarse de lo poco que ya existe, de la presa que existe ahí y que a duras penas da servicio a los habitantes de varias comunidades. Pero no se han dejado, no obstante que algunos de ellos militan en el propio partido que gobierna Guanajuato hoy, Acción Nacional. Los habitantes no se sienten representados por sus autoridades y han buscado formas diferentes de movilizarse, de manifestarse. Pero también vemos organizarse, por ejemplo, a los familiares de los desaparecidos. Esta lacra que ha vivido el país, otras entidades y que hoy también llega a Guanajuato producto de la impunidad, producto de la falta de reconocimiento de la autoridad de que algo venía ocurriendo que no estaba bien con sus propios elementos policíacos, desde luego grupos criminales que acuden a este expediente de desaparecer personas, gentes que no saben qué pasó con sus familiares, con sus cercanos, que ni siquiera pueden tener la tranquilidad de saber que los han sepultado y que pueden llorarles, que no viven esa angustia, pero que han decidido eh, recurrir a la movilización, a la organización interna, primero para empoderarse, para poder enfrentar el desdén de la autoridad, para poder intervenir en algo que sería esencial y mínimo, que es que sus diputados los escuchen antes de formular una ley de escritorio que como muchas que tenemos no va a servir absolutamente de nada.
Y vemos otros espacios, vemos en Celaya grupos que están pidiendo la remoción de la alcaldesa, quizás responsabilizándola de algo que no es estrictamente o que ella no es la única responsable, como lo es la inseguridad en esa ciudad. Yo noto que este Guanajuato del 2020 está viendo nacer un nuevo protagonismo social importante. Quizás equiparable a aquel que se vivió en el inicio de la década de los 90, cuando Guanajuato fue uno de los precursores, no fue el único, para ponerle un alto a esa descomposición política que significaba el priismo, sus dedazos, sus gobernadores decididos desde el centro y ajenos a la realidad estatal. Bueno, hoy también, hoy este panismo que se ha degradado, que se ha deteriorado, que nos gobierna muy mal o nos mal gobierna, que solo apuesta a una serie de políticas eh, que también son polémicas, como la exclusiva atracción de inversiones bajo grandes subsidios con recurso público que dan lugar a empresas que obtienen espléndidas utilidades trabajando con mano de obra barata y exportando sus productos a los Estados Unidos, a Centroamérica, a Europa, pero que aquí pagan muy malos salarios, lo cual después de 20 años de esta política no ha logrado reducir la desigualdad en Guanajuato y en buena medida no se explica también este surgimiento de una violencia que no conocíamos, porque se multiplican la falta de oportunidades y porque esto es un caldo de cultivo natural para los grupos que violentan la ley y que hacen un negocio de los ilícitos. Estamos viendo también cómo lo que se veía imposible hace poco tiempo, lo inamovible que parecía ser el fiscal general del Estado, antes procurador Carlos Amarripa, está siendo cada vez más cuestionado. Nadie se imagina cómo sería vivir 9 años más, 8 años más probablemente, bajo la férula de un funcionario público poderoso y soberbio, además, que no parece obedecer ninguna regla ni parece ser empleado de los ciudadanos, sino que ostenta su propia dinámica, pues, de señor feudal o de hombre de quizás de guerra, un señor de la guerra que maneja ejércitos armados en Guanajuato y del que no sabemos cuál es su relación con muchos de los grupos criminales que actúan en la entidad, que no le tenemos esa confianza y esto cada vez permea más de que sea parte de la solución o parte del problema. Yo creo que más bien lo segundo que lo primero. Así empieza 2020. Lamentablemente quienes no parecen estar a la altura de esta efervescencia social son los partidos políticos, y me refiero a todos en general. No se diga ya el PAN, desgastado por el poder y por las complicidades que significa trabajar solo para mantener las chambas y las posibilidades de hacer negocio usando la cosa pública, sino también a esas oposiciones que se han venido acomodando y que han sido domesticadas por este panismo rampante, como el PRI, como el PRD, que hoy parecen el PPS y el PARM de los años 70s y 80s de aquel México. Probablemente muchos de quienes son jóvenes no hayan oído hablar de esos partidos políticos, de esas rémoras que sobrevivían de las migajas que caían de la mesa prista. Hoy así vemos a estos partidos políticos, o al Partido Verde, que de ecologista nomás tiene el nombre y cuyos funcionarios avalan debacles ecológicas como las de la Sierra de Santa Rosa, como estuvo ahí el hoy diputado Israel Cabrera cuando fue delegado de Semarnat y de alguna manera permitió que esto creciera y ocurriera el desastre que hoy vemos. O Morena, que se enzarza en conflictos internos y que pierde de perspectiva lo que era la misión bajo la cual se formó este partido político, que era combatir la corrupción, contrarrestar eh, la ostentación y el alejamiento de la clase política con respecto a los gobernados. Y en Guanajuato no vemos mucho de eso con Morena, como no lo vemos tampoco a nivel nacional, que están convertidos en una camarilla golpista que pues tuvieron este regalo inesperado de la voluntad política que acompañó a López Obrador en 2018 y que no saben cómo administrar ese importante capital más allá de las pugnas pequeñas y de las pequeñas vanidades. Pero la sociedad no está esperando a los partidos políticos. Hoy, por ejemplo, vemos que en la Universidad de Guanajuato los jóvenes que pararon la institución en diciembre están planteando seriamente que los acuerdos no queden en el papel y que se traduzcan en decisiones que en verdad cambien la forma organizativa interna de esa institución, algo que parece todavía no haber entendido su autoridad.
O los regreso al tema de los familiares de los desaparecidos que se le plantan al Congreso y dicen no sin nosotros esta ley, que están haciendo marchas a las procuradurías de derechos humanos, a las fiscalías regionales para exigir sus derechos y que hoy se ven como una fuerza política importante, actuante de política social, no de política partidista. Vamos a estar analizando aquí con detenimiento cada una de estas luchas. Hoy quisimos hacer un planteamiento un poco general, pero sí compartirles esta visión de que se da un punto de inflexión, un punto de cambio importante en este Guanajuato tan sosegado, tan plano en sus emociones políticas durante prácticamente los últimos 30 años que ha sido gobernado por el Partido Acción Nacional. El propio PAN está enfrente de un reto porque tiene que encontrar la manera de mantener el poder de forma creativa, cosa que hasta hoy no lo vemos logrando. También está cruzado por pugnas internas. Sufrirán una amenaza creciente si es que recibe el registro el partido de Felipe Calderón, porque en Guanajuato hay calderonistas, incluso el expresidente tiene familia en Celaya, políticos importantes han estado muy cerca de él en el pasado, y un desgajamiento hacia el centro derecha es menos complicado que hacia la izquierda, aunque también Morena anda a la casa de cuadros panistas frustrados, sobre todo en las próximas decisiones políticas ahora que se acerca el 2021. Pero eso es la lucha de los partidos. Y yo creo que la gente se está dando cuenta de que los partidos no están siendo una solución para sus problemas, si no se les plantan enfrente, les exigen que cumplan y los vigilan para mantenerlos movilizados. Se me olvidaba mencionar una cuestión importante. Hace unos días el el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción, que tiene un nuevo liderazgo, Fernando Revilla, planteó una propuesta al Comité Amplio del Sistema Estatal Anticorrupción, no recuerdo el nombre, creo que es el Comité Técnico, eh, sobre una investigación realizada por algunos de sus integrantes del Comité Ciudadano con respecto a la proliferación importante de empresas fantasma en Guanajuato, planteando esto como una oportunidad para revisar posibles prácticas que podrían incurrir en corrupción. Hemos seguido esta pista, este hilo fino, y encontramos que una de las empresas ahí señaladas, que es Joga, Distribuciones Joga, que le facturó al gobierno nada más 91 millones de pesos en el 2018, puede estar muy vinculada a un caso de corrupción extremo, que es la adquisición de mochilas para los programas de prevención de la Secretaría de Seguridad Pública, esa misma que dirige el cuestionado Álvaro Cabeza de Vaca. Recordemos que en ese 2018 fue cuestionada la empresa que originalmente ganó ese contrato, hecho en como es típico en el accionar del gobierno de Miguel Márquez, como fue típico, una licitación amañada, declarada desierta y luego asignada a una empresa chapaneca, Gigasa, que fue cuestionada por el empleo de telas con materiales altamente tóxicos, sobre todo por el contenido de plomo. Este escándalo derivó en que se rescindiera la compra a Gigasa. Las mochilas además tenían un sobreprecio evidente denunciado por los otros competidores de esa licitación, que no resultaron favorecidos. Pero hoy vemos que quien terminó vendiendo las mochilas fue Distribuciones Joga, propiedad de un empresario al parecer de origen poblano, según lo que se ha podido rastrear. Pero Joga terminó vendiéndole al gobierno de Guanajuato mochilas de marca Gigasa, o sea, el mismo que había sido objetado por el contenido tóxico. Probablemente en una operación de intermediación que sirvió para salvar la cara y evadir el problema original, pero también que encareció muy probablemente esta operación, y donde es que seguramente hay esquemas de corrupción, porque este aferramiento a darle el contrato a la empresa chapaneca Gigasa solo puede obedecer a que había ahí acuerdos inconfesables, y hay quien habla de que estuvo presente en la negociación, de que estuvo, pues digo, es muy ambiguo que yo les diga hay quien habla. Se sospecha seriamente que esta fue una empresa traída a Guanajuato por Rafael Barba Vargas, el Gallo Barba, el compadre de Miguel Márquez, y la operación
de asignación la dirigió desde la Subsecretaría de Finanzas, pues el compadre de Miguel Márquez y su guarura en términos de administración, desde que fue director del DIF, Isidro Macías Barro. Esto lo estaremos investigando más a fondo. Por lo pronto parece muy interesante que desde el Sistema Estatal Anticorrupción y desde su Comité de Participación Ciudadana no se caiga nada más en lo que ha pasado durante las dos gestiones anteriores, en ser una música de acompañamiento a la corrupción oficial, una simple simulación, como tantas en el pasado en estas luchas anticorrupción. Bueno, no quiero hacer estas cápsulas muy largas, son 15 minutos. Voy a subir esto en unos momentos más a mis canales. No está en vivo, fue pregrabado. Yo les agradezco mucho su atención. Vamos a estar siguiendo esta línea en las próximas videocolumnas de los martes. Soy Arnoldo Cuellar y estaré muy atento a los comentarios que me quieran hacer. No se pierda los reportajes y las investigaciones del Laboratorio de Periodismo y Opinión Pública. Una opción de información importante, sin saturación. Muchas gracias y buenas noches.